se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones y que el Espíritu Santo sea el más alto de todos nuestros deseos. Vamos a postrarnos para conversar con Dios, con el soberano del universo. Eterno Padre y amante, Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos celestiales. En este momento, tu pueblo conversa contigo, Señor, para suplicarte que tú estés con nosotros en medio de esta congregación. Oh amante Padre, necesitamos el Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, que venga a nuestras mentes para hacernos entender tu palabra, para permitirnos explicar tu palabra tal como tú quieres que sea hablada. Gracias, Señor, por escucharnos. Con el perdón de nuestros pecados, te pedimos estos favores. Amén. Hemos estado hablando acerca de las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas. Los diferentes tipos de ofrendas que se ofrecían en el servicio del santuario terrenal. Esto, habíamos dicho, eran símbolos de realidades que más adelante se iban a presentar, que más adelante se iban a realizar. Pues habíamos hablado ya de las ofrendas de holocaustos y cómo estas ofrendas se presentaban ante Dios. Habíamos también hablado de la ofrenda en la cual se quemaba todo por completo a Dios. El holocausto realmente se consumía totalmente en el altar. Esta ofrenda es una ofrenda preciosa. Realmente es una de las ofrendas más importantes. Y tratamos siempre de que nuestras vidas sean un símbolo de esta ofrenda como cristianos, hermano. Como bien lo dice Romanos 12:1. Muy bien. Vamos ahora a pasar a lo que es las ofrendas de oblaciones y libaciones. Estas eran ofrendas también que se ofrecían no solamente en el santuario y su servicio, sino desde antes de ser instituido el santuario
como tal por el gran profeta y legislador Moisés. Pues bien, hoy en día, hermanos, no ofrecemos sacrificio de animales. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta que todos estos sacrificios caducaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es oportuno dar esta explicación para los hermanos evangélicos que nos escuchen, o quizás para otros de otras denominaciones que tienen algún tipo de confusión al respecto. Estos tipos de ofrendas fueron instituidos hasta, como lo dice el apóstol Pablo, la muerte de Cristo Jesús. Entonces, ya ahí, todas estas ofrendas, todos estos sacrificios, holocaustos, cesan, porque el real, no el simbólico, el real, pues ya había sido realizado. Entonces, todos estos anteriores eran una sombra. Cuando usted ve la sombra de algo, usted sabe que esa sombra está porque la imagen real la está proyectando. Entonces, cuando usted ve ya lo real, no hay necesidad de detenerse en la sombra. Pues es lo mismo que pasa con las ofrendas, con los sacrificios y demás servicios del santuario. Entonces, hoy en día no ofrecemos sacrificio de animales, ni fiestas, ni nada de eso. Hoy en día ofrecemos nuestras vidas a Dios. Esta es la ofrenda que el Señor requiere de nosotros, nuestras vidas. Y así como la del holocausto, que es una de las ofrendas más importantes, se consumía totalmente en el altar. Está también la ofrenda de la becerra y están otras ofrendas, pero la del holocausto es la que más nos interesa, aunque ya la tratamos. Pero van a ver que junto con ella también se ofrecían otros tipos de ofrendas. Entonces, yéndonos al simbolismo, nuestras vidas deben ser una ofrenda como la del holocausto, una ofrenda completa. Entonces nuestra vida debe ser una entrega total, sin reservas. El apóstol Pablo nos dice que en Efesios capítulo 5 y verso 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Notemos, el apóstol Pablo aquí en Efesios 5:2 habla de una ofrenda de olor fragante, pero él no se está refiriendo a una ofrenda de la que se realizaban en el antiguo Israel antes de la muerte de Cristo, sino que él está hablando aquí, como nos dice Romanos 12:1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por suerte no hay nadie que piense hoy en día que Pablo está hablando, por lo menos en las religiones que conocemos, de un sacrificio como un holocausto, de lo que se ofrecían en el antiguo Israel. Él está hablando, hermanos, de algo referente al cuerpo, una entrega total. Esta ofrenda que se consumía totalmente en el altar representaba a Cristo Jesús, quien se entregó por completo por nosotros hasta la misma muerte. Y nosotros también debemos responder con la misma moneda, como se dice. Debemos responder con el mismo espíritu, con la misma entrega. Que es precioso. Cristo espera de nosotros nada menos que una entrega total.
Ahora, ¿cómo ofrecemos nosotros hoy en día esa ofrenda? Vamos a leer el contexto de Efesios 5:2. Andad en amor. Notemos, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra ofrenda, hermanos? Hoy en día, una entrega total diaria. Esa es la ofrenda que Dios espera de nosotros. Una ofrenda total diaria. Según Efesios 5:2, ¿cómo tenemos que andar nosotros? En amor, hermanos, en amor. El amor es lo que da sentido a cualquier acto. ¿Sabían eso? Hermanos, alguien que es verdadero hijo de Dios, lo primero que hace en la mañana es ofrendarle su vida. Señor, te entrego mi vida es tuya. Mis deseos no cuentan, cuentan los tuyos, Señor Jesús. Esa es la ofrenda, hermanos, y vamos a andar en amor. ¿Qué significa eso? Cuando se hace una entrega de ese tipo, entonces se ha ofrendado la vida a Dios, aunque en la real, vamos a decir literalmente, usted no la haya dado, pero ya usted mentalmente la dio, de manera que el Señor aceptó su vida. Y si se presentase la necesidad de que tuviésemos que dar nuestra vida por Jesús de manera literal, el Señor entonces la acoge. Pero notemos que hubo una decisión premeditada, hubo una decisión mental. Notemos, es por eso que Dios juzga los motivos de nuestras acciones. Entonces Efesios 5:2 explica esos sacrificios. ¿Cuál es el de hoy? Andando en amor, en amor. Eso tiene una profundidad bien honda, hermanos. Más adelante hablaremos más de ello, pero andar en amor significa a quienes nos tratan mal, o ya sé bien, nosotros los vamos a tratar bien. Hermano, miren, si no se tiene el Espíritu Santo, eso es imposible. Pero mire, créalo, eso es imposible. Véalo en una letra mayúscula. Bien, parece que hay algunos ruidos. Hermano, perdón, usted tiene, usted entró con clave. No, esta no entró con clave. Vamos a hacer algo. Cuando yo le diga marca estrella 61, asterisco 61, por favor, ¿ok? Ok. Puede marcar ahora estrella 61, por favor. ¿Me escucha? Bien, hermanos. Ok, adelante, hermano. Gracias. Decíamos entonces que la entrega total es lo primordial y debe ser hecha diariamente, y que cuando eso se hace, entonces sí es posible que nosotros andemos en amor. Pero de otra manera, hermanos, es imposible. Por lo tanto, es vital que nosotros hagamos una entrega diaria al inicio del día. Y si por alguna razón no la hicimos al inicio del día, aún haya pasado algún tiempo del día, estamos a tiempo, porque Dios es amoroso y misericordioso. ¿Cómo ofrecemos nosotros esa ofrenda hoy día? Andando en amor, amando a aquel que nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué simbolismo más precioso! Entonces nosotros amaremos a nuestro prójimo y aún a aquellos que nos tratan mal. Hermanos, por más que una persona diga y hable de las cosas de Dios,
a este servidor no le convence. Créame, a mí me convence es cuando las pruebas vienen y esa persona sale victorioso de la prueba. Ah, mis hermanos, qué fácil es hablar. Qué fácil es señalar. Pero en las pruebas, ¿qué son las pruebas? Hermanos, las pruebas nunca se hacen esperar. Nosotros somos probados. El esposo es probado por la esposa. La esposa es probada por el esposo. El padre por el hijo por el padre, el hermano por la hermana por el hermano, el vecino por la vecina por el vecino. Hermanos queridos, el compañero de trabajo por el compañero de trabajo, el feligrés por el feligrés. Ah, mis hermanos, en las pruebas pequeñas es que decimos cuál es nuestra calidad de relación con Dios. Olor fragante, esa era la ofrenda encendida, que era olor grato a Jehová, representa a Cristo. Pero notemos cómo el texto abunda, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Ah, mis hermanos, qué decepcionante es ver muchas veces a los cristianos saludándonos como se saluda el mundo. Es que nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros ofrendamos nuestra vida a Dios. Hermanos, y estos comentarios, aún ya tratamos estas ofrendas, era oportuno hacerlos. Hermanos, llegó la hora de nosotros ofrendar nuestra vida a Dios en un holocausto, en un sacrificio verdadero y completo. Bien, vamos ahora a las ofrendas de comidas y bebidas. Ofrendas de comidas y bebidas. Eso tenía que ver con lo que se ofrecía junto con la ofrenda del holocausto, que se ofrecían muchas veces juntas. También se le llama ofrendas de libaciones. Libaciones o bebidas. Y oblaciones eran ofrendas de comidas. Entonces, la palabra oblea viene a oblaciones, viene de oblea. Oblea es una torta cocinada que se ofrece sobre el altar. Y libaciones viene de libar, es derramar algo. Por ejemplo, el gran profeta Jacob ofreció a Dios una ofrenda de libación allí en el libro de Génesis, capítulo 35, dice Jacob, y versículo 14, Génesis 35, 14, y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Notemos, libación, y echó sobre ella aceite. Entonces, él derramó una ofrenda líquida. Y todavía el santuario no había sido instituido por Moisés. Moisés siquiera no había nacido. Entonces, vamos a seguir hablando de estas ofrendas. El significado de estas ofrendas, es algo sencillo. Una ofrenda de libación es derramar algo para Dios. David ofreció ese tipo de ofrenda cuando los 3 valientes fueron y con peligro de su vida pudieron tomar agua para el rey David, pero él dijo, ¿cómo voy yo a tomar esa agua que con peligro de sus vidas estos varones buscaron? Y las derramó en una libación para Jehová.
Hoy en día esto no está vigente, pero podemos ofrendar a Dios, hermanos, nuestras vidas. Siempre mantengamos en la mente ese significado. Entonces, la ofrenda de comida y bebida es una manera de agradecer a Dios. Ya dijimos que existía antes de ser establecido el tabernáculo o el santuario y su servicio, antes del Sinaí. Ya señalamos el caso de la ofrenda de Jacob, de libación, y el caso de la ofrenda de David. Bien, entonces, ¿qué representan las libaciones que eran derramadas encima del altar? Vamos a número 15 y el verso 10. El vino para la libación, dice allí, números 15, 10. El vino para la libación lo ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El vino se ofrecía encima del animal. El versículo 9 dice, ofrecerás con el novillo la ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada. Notemos que se está hablando ahí de una oblación, de una ofrenda de comida. Entonces, amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación. Allí hay ofrenda de comida, en número 15:10, junto con una ofrenda de bebida o ofrenda de libación. Entonces, dice que ofrecerá la mitad de un hin en ofrenda encendida, la cual es de olor grato a Jehová. Entonces, era sobre el altar del holocausto, la ofrenda de comida amasada con aceite de flor de harina y también el vino para la libación. Se derramaba encima del sacrificio y era ofrenda encendida de olor grato a Jehová. O sea, se quemaba encima del altar, que representaba el hecho de que la ofrenda se derramaba por completo. Notemos, tanto la de libación como la de oblación eran ofrecidas por completo a Jehová. Esa palabra completo tiene un gran significado, ya lo explicamos en el caso del holocausto, que era quemado completamente. Dice Génesis capítulo 35. Bien, este tipo de ofrenda, allí se explica la de libación y oblación. Eso nos hace recordar el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Por eso era vino de uva, hermanos, sin fermentar, sin fermentar. El fermento, todavía esta mañana leía yo los comentarios de algunos escritores no adventistas que en esto tienen una gran confusión. Y ellos aseguran que allí se ofrecía vinagre, que es una bebida fermentada, pero hermanos, el fermento claramente no era presentado ante Jehová, porque el fermento significa pecado. Algo fermentado es algo dañado. Entonces, la sangre preciosa de Cristo nunca podía ser representada por vino fermentado. Se le llamaba vino de uva, pero era sin fermentar. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está en la sangre. El vino representa la sangre. De igual manera como el vino de la Santa Cena, Cristo dijo, esto es mi sangre que por vosotros he derramado. Así como la ofrenda se derramaba encima del sacrificio, Cristo derramó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Isaías 53:12.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Mis hermanos, esta parte de Isaías 53:12 no se entiende. Recuerdo una vez que estaba dando una explicación en un templo y una hermana muy cristiana me dice: hermano, tenga cuidado como usted habla de Jesús. Y le dije: hermana, gloria a Dios, cierto, siempre hay que tener cuidado, pero la verdad hay que decirla. No debe de ocultarse la verdad. Hermanos, dice Isaías 53:12 que Cristo fue contado ¿con quién? ¿Con los justos? Hermanos, abran su Biblia, por favor, en Isaías 53:12 y vamos a leerlo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es claro que aquí está haciendo referencia de Jesús. Isaías se le llama el gran profeta evangélico. Entonces la próxima frase no se entiende. No se entiende. Vamos a leerla, la frase que no se entiende por la gran mayoría de los adventistas del séptimo día, porque hemos aceptado la doctrina católica, apostólica y romana. Vamos a desprendernos de los prejuicios y a dejar que el Espíritu Santo nos haga entender las preciosas, anchas y profundas verdades del Evangelio. Vamos al profeta evangélico, a la frase que más nos interesa. Y fue contado con los pecadores. Hermano, no con los justos. Fue contado con los pecadores, aunque murió siendo justo. Nadie, absolutamente nadie en la historia de este mundo fue completamente justo como lo fue el Cristo de Nazaret. Nadie, absolutamente nadie en la historia de esta tierra fue justo como lo fue Jesús. Nadie lo será. Una vida perfecta, donde no hubo ni siquiera un mal pensamiento. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Hermanos, por esa justicia, por esa vida preciosa, por esa vida sin mancha, sin pecado, tú y yo hoy en día podemos tener derecho a la salvación. Nadie, absolutamente nadie, gana la salvación. Ni siquiera Daniel, que la Biblia lo describe como un hombre sin defecto. Ni siquiera Daniel ganó la salvación. La salvación nadie, ningún ser humano ha tenido, ni tiene, ni tendrá la posibilidad de ganarla. Es imposible. Véalo en letra mayúscula. Es imposible para un ser humano ganar la salvación. La salvación es solo, póngalo en mayúscula también, la salvación es solo por la vida justa, por la vida impecable, por la vida perfecta, por esa ofrenda, póngala en mayúscula esa palabra, por esa ofrenda perfecta, preciosa. Qué ofrenda más preciosa, qué infinita ofrenda
estaremos estudiando por la eternidad el significado de esa preciosísima ofrenda por el pecado, la real ofrenda por el pecado. A todas las ofrendas señalan a esa gran ofrenda. Qué preciosa esa ofrenda de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria, gloria, gloria. Apreciados amigos, cuando el poderoso Maestro de Nazaret proclamó, aun estando agonizante y sediento, quien creó las fuentes de las aguas, qué cosa, qué paradoja, quien creó las fuentes de las aguas, todas las aguas termales, todos los manantiales, todos los ríos, todos los mares, el dueño de todas las aguas, cuánta sed pasó en su muerte. Oh, pero qué cosa más extraña. Ay, tuvo que decir, me muero de la sed, estoy sediento. Ah, mis hermanos, ese dueño de las aguas se vio sediento. Cuando ese poderoso Maestro dijo, consumado es, a gran voz, aún estando sediento, dijo a gran voz, hermanos, a gran voz, fue con una voz potentísima, gloria a su nombre. El Padre y el Espíritu Santo, dice la pluma inspirada, que estuvieron también allí en la muerte de Cristo. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Ah, mis hermanos, cuando ese poderoso Maestro, lleno de amor, dijo, consumado es, esa potente voz se oyó en el universo infinito, y todos los infinitos mundos que no podemos contar, de las grandes cantidades que son, dice la pluma inspirada de Dios, que un grito, ni siquiera voz, dice ella, un grito de victoria se oyó por todo el universo. Ha vencido, ha vencido, ha vencido. Hermanos, es por esa sola ofrenda que un justo tiene derecho a la salvación. Es por ello que en la justicia imputada, un pecador, un violador de niñas, un ladrón, un criminal, un mentiroso, un asesino, un pecador cualquiera que se humilla, nótese bien, que se humilla y se entrega por completo, nótese bien, ponga completo en mayúscula. Hermanos, a Dios nadie lo engaña, pero así tan cierto, es decir, que a Dios nadie lo engaña, es también cierto que una persona que ha estado en posesión de Satanás, Dios tiene poder para liberarlo del pecado, amigo que me escuchas. Dios tiene poder para libertarte del pecado y de la debilidad. No importa lo demacrado y lo profundo que tú hayas caído en el pecado y en el mal. Si con fe, ponga fe en mayúscula, si con fe te aferras de ese sacrificio, de esa ofrenda expiatoria que hizo Jesús nuestro Salvador. ¡Qué poder, qué poder, qué poder hay en la sangre de Cristo! Ah, mi amigo que me escuchas. Ah, religioso que me escuchas. ¿Sabías que el violador de niñas
ante Dios es menos culpable que un religioso que conozca la verdad y no la obedezca? ¿Qué? Pudiera leer muchas citas, pero el tiempo no me alcanzaría. Amigo que me escuchas, el castigo que Dios le envió al pueblo de Israel, si tú analizas la historia, es el castigo más horrible que ni siquiera los africanos negros, que han pasado terribles vicisitudes por las horribles esclavitud de las cuales fueron víctimas, ni siquiera los africanos han sido tan humillados y tan terriblemente castigados como lo ha sido el pueblo de Israel, el pueblo judío. Hermanos, desde el año 70, cuando Tito marcha contra este pueblo, ya desde ese tiempo, millones de judíos perecen por el hambre, perecen por la destrucción, por haber proclamado: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, hermanos, Cristo lloró como si se le hubiese muerto su madre o como si se le hubiese muerto su hijo. Hermano, la descripción del lloro de Cristo, la sierva de Dios dice que temblaba como un junco. Hermanos, cuando usted tiembla ante la muerte, porque hay un peligro de muerte, así tembló Jesús y lloró con gemidos. Mientras el pueblo lo proclamaba rey, él lloraba con gemidos indecibles. Ah, mi amigo que me escuchas, ten cuidado, dirigente religioso, de parte de quien estás. Ay, Ezequiel 9 es terrible. Nunca he escuchado a un predicador, dirigente del pueblo, hablar de este capítulo en un templo. Ah, mis hermanos, Dios tiene un mensaje, aunque fue escrito por Ezequiel en la antigüedad. En Ezequiel 9 hay un doble cumplimiento, hay un doble paralelismo, como muchas de las profecías, porque se cumple también para esta época. Y terribles castigos vienen sobre el pueblo que profesa la verdad, sobre ese pueblo que decía: templo de Jehová es este, y nada nos sobrevendrá. Y ese templo de Jehová fue destruido de tal manera que no quedó una piedra sobre otra. Hermanos y amigos que me escuchan, esa preciosa ofrenda que Cristo entregó es la ofrenda que nos da el derecho a la entrada. Es la ofrenda que nos da el derecho a la salvación. Y tan pronto algún pecador que se deje convencer por el Espíritu Santo, que muchos quieren hoy en día negar, qué pena. Ese Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para llegar a la vida de cada ser humano que abre su corazón. Dios es un Dios organizado, y cuando el Espíritu Santo penetra un ser humano, también penetran Dios Hijo y también penetra Dios Padre, porque ellos son uno porque es una sola mente. Oye, Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es, uno es. Búscalo allí en Deuteronomio 5, lee el capítulo entero. Y entonces ya dejaremos tantas discusiones estériles para abocarnos a perfeccionar el carácter, que es lo que Dios quiere que nosotros perfeccionemos, y no vanas y estériles discusiones que no dejan sino que exaltan al yo. Hermanos, cuando el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios y se volvieron idólatras, usaron las ofrendas de comidas y bebidas para presentarlas a altares paganos. ¿Saben lo que hace Satanás con las cosas verdaderas? Las pervierte. Él las pervierte. Y las pervierte para que nadie pueda tener el significado exacto de lo que Dios quiso mostrar. No nos dejemos desviar. Dios quiere que nosotros entendamos estas ofrendas para que hagamos una entrega. No es para que nosotros hagamos gala de nuestros conocimientos, que eso es orgullo y eso es exaltar el yo. Y nótese, cuando ensalzamos a Cristo y no, N-O, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Hermanos, mientras ensalce el yo, la fe es falsa. Créalo, porque lo dice la pluma inspirada. Dios no engaña. Dios es un Dios veraz. Pues, notemos cómo el pueblo de Israel se aparta. En Jeremías el capítulo 7 y el verso 18 nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa. Noten qué escena de cooperación. Todos conjuntos cooperando, pero no para alabar a Dios. Ay, qué asquerosidad. Ay, qué asqueroso, qué hediondo. Sigue diciendo, para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Saben quién es la reina del cielo? Para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Hermanos, para adorar al sol. Amasaban las ofrendas y las ponían sobre el altar y en la leña, dedicadas a los dioses paganos y a los dioses de los ídolos, adorando a los astros, adorando al sol, adorando a la luna, adorando a las estrellas. Pero no se adoraba al Dios creador. Por eso es que hay un mensaje para este tiempo. El mensaje de los tres ángeles. Claramente, este mensaje nos ordena adorar solo a Dios, al creador de los cielos y la tierra, y no a las criaturas. El sol es una criatura, la luna es otra criatura, los astros son otras criaturas. ¿Y qué hacen hoy en día los brujos modernos, que es el nombre que me gusta usar? Porque ellos se los han cambiado, pero son brujos. Hermanos, el horóscopo es brujería. Todo eso es brujería. Y es un tipo de adoración como lo que acaba de señalar Jeremías 7:18. Y ningún cristiano debe dar paso, de ninguna manera. Si usted está viendo noticieros, que tengo terror de ver noticieros. Porque escucha usted la noticia y se cuela el diablo también a través de anuncios o comerciales llenos de escenas sucias y hediondas.
que trastornan y sugieren a las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de tú y yo, pensamientos impuros. Mucho cuidado con la televisión, que puede ser una adoración a un Dios ajeno. Mucho cuidado con la televisión. Quizás muchos preferirán no tenerlas, porque hay otras maneras de darse cuenta de las noticias, porque usted puede seleccionarlas y siempre evitar las escenas impuras. Es una lucha constante que se tiene por internet. Hermanos, cuando usted está en YouTube viendo los poderosos mensajes de los siervos de Dios, hay que estar constantemente. Hermanos, a veces tengo que ponerme la mano en los ojos para ver nada más el link que quiero dar. Sí, mi hermano, Jehová te va a iluminar. Hermanos, hay un efecto con las escenas que entran a los ojos. Inconsciente. Inconsciente. Por eso el cristiano apartará su vista de escenas de violencia que son dañinas. Las escenas de violencia son dañinas. ¿Sabía eso? Las escenas de sexo son dañinas. ¿Sabías eso? Las escenas donde hay cualquier tipo de impureza, aparta tus ojos de ahí para que no idolatres a los dioses de hoy en día. Entonces, Dios acepta una ofrenda pura, pura, ponlo en mayúscula, una ofrenda pura, completa. No puedes dedicar a Dios todo tu cuerpo y dejar la lengua para chismear, para criticar, para juzgar. No, no puedes dedicar a Dios todo tu cuerpo y dejar la vista para mirar aquellas cosas que Dios no quiere que tú veas, o para dejar los oídos y escuchar cosas que Dios no quiere que tú escuches, las avenidas del alma. No podemos dar a Dios una ofrenda si algunas de las avenidas del alma, que son los 5 sentidos, si alguna de estas avenidas no la hemos dedicado por completo a Dios, Dios no acepta la ofrenda. Escúchese bien. Es una ofrenda completa. Hermanos, es una ofrenda completa. Dice la sierva de Dios, esa poderosa mujer que se puso en manos de Jehová. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Póngala en mayúscula, enteramente. El Camino a Cristo, página 44. Apréndase esa cita de memoria. Memorícela todos los días. Espero que los hermanos que estuvieron en la actividad del sábado pasado, allá en la San Nicolás con 181 West, donde repartimos cientos de conflictos de los siglos y cientos de literaturas con la verdad presente, y también les regalamos a los hermanos un capítulo del discurso maestro de Jesucristo, es el capítulo 2. Jehová me habló para que ese capítulo sea leído. Discurso maestro de Jesucristo, capítulo 2. Se los entregamos a los hermanos impresos y también en un CD en audio. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente, porque Dios no acepta una ofrenda manchada, una ofrenda incompleta. La ofrenda de libación y oblación eran entregadas por completo, eran derramadas por completo, al igual como la ofrenda de los holocaustos, y al igual que la ofrenda de paz, y al igual que, hermanos, las ofrendas eran entregadas por completo. De manera que Dios nos está pidiendo
una entrega total, una entrega completa. Entonces, eran las libaciones y las oblaciones entregadas por completo, porque representa la obra de Cristo en el cielo. Él intercede por nosotros, pero la ofrenda de su muerte fue hecha aquí en esta tierra. ¿Y qué era la parte del santuario que representa la tierra? El atrio, recuerden eso, la parte de afuera, donde estaba el altar y el lavacro. Por lo tanto, no se podía derramar la sangre dentro del altar del incienso, porque el altar del incienso estaba en el lugar santo, porque la sangre de Cristo fue derramada en la tierra. ¿Y qué significa la tierra? El atrio del templo. El santuario está en el cielo y el atrio de ese santuario celestial es la tierra. Está aquí en la tierra, donde Cristo derramó su sangre. ¿Estamos entendiendo esos simbolismos? Entonces, el derramamiento de la libación era símbolo del Espíritu Santo. También, sí, que fue derramado. Isaías 44:3 nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos, nótese bien, río sobre tierra árida. Ay, qué rico cuando va esa tierra, en esa agua, en esa tierra árida y la moja, se pone productiva. Así es cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que es derramado. Sobre la ofrenda del sacrificio de Cristo se derrama el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo usa el tipo hermoso de la ofrenda derramada sobre el sacrificio o sobre el holocausto, que se consumía sobre el altar, como una ilustración de la vida completamente dedicada a Dios. Eso lo podemos leer en el libro de Filipenses 2:16 y 17. Y dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. El servicio de vuestra fe no será en vano. La libación representa derramar nuestra vida sobre el altar del sacrificio, rendirnos completamente. Nótese, rendirnos completamente a Dios. Así como la ofrenda encendida se quemaba por completo, recuerden, la ofrenda encendida, también la libación se colocaba sobre el holocausto. Nunca la libación iba sola, iba encima del holocausto, representando cuando nosotros nos consagramos a Dios. Y eso es lo que representa el holocausto. Entonces tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra vida como una libación en olor grato a Jehová, que representa aquí, dice el apóstol Pablo, nuestro sacrificio y nuestro servicio a Dios. Así que, hermano, la ofrenda de holocausto representa entrega, pero también la de libación. Yo no puedo decir me entrego a Dios y seguir sirviéndome a mí mismo o seguir exaltando el yo. Cuando una persona se entrega a Dios, tiene que comenzar una vida de servicio a Dios, y eso es lo que representa la libación encima del sacrificio. Una vida de entrega total al servicio de Dios. De manera que en el derramamiento de la libación sobre el sacrificio está incluido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es derramado sobre nosotros. Así como en el lugar santo, el candelabro representa el servicio. Ustedes recuerdan esos elementos que hablamos ya de ello.
Los panes representan la palabra de Dios, el altar del incienso, la oración, el candelabro, el servicio de Dios, el servicio a Dios. Son los tres elementos para santificar nuestra vida. Entonces, es menester, hermano y amigo que me escuchas, que nos ofrendemos por completo a Dios. Es menester que nuestra ofrenda de libación hoy en día sea completa, la entrega de nuestra vida por completa a Dios, para que Dios las acepte. Hermano y amigo que me escuchas, hay que probarse a sí mismo cuando exaltamos a Cristo y no al yo. Hay que vivir exaltando a Cristo. Hermanos, el mundo nos va a decir que somos idiotas, que somos estúpidos, que parecemos locos, pero tú no te das vergüenza que te rechacen. Hermanos, la dignidad del cristiano es Cristo. ¿Sabías eso? Hay que pedir el Espíritu Santo y no estar preocupado por la naturaleza de Él, porque es un misterio que Dios nos lo ha revelado. ¿Sabías eso? Lo que tenemos que hacer es pedirlo y no hablar para exaltar el yo. Conversemos con Jehová. Padre poderoso, te agradecemos la oportunidad que nos diste de estudiar la preciosa palabra de Jehová, las ofrendas de libaciones y oblaciones. Ayúdanos, Señor, así como eran derramadas por completo, a derramarnos por completo ante ti, para que tú nos dé el Espíritu Santo, Señor, que tú lo has prometido. Aunque algunos dicen que el Espíritu Santo no se está derramando ahora, es porque ellos no conocen al Espíritu y no te conocen a ti. Pero sabemos que el Espíritu Santo se está derramando sobre aquellos que te aman. Oh Señor, necesitamos tu Espíritu. Danos tu Espíritu cada día para que nos permita ver nuestros defectos de carácter y purifiquemos nuestra vida ahora que hay tiempo de gracia. Gracias, Señor, por escucharnos y con el perdón de nuestro descuido del bien, con el perdón de todos nuestros pecados por omisión o por permisión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.